El experto de boxeo cubano Carlos Linares informa que David Morrell ha pasado problemas durante su campamento para el siguiente compromiso frente a Kataev. Morrell Kataev, sábado 12 de julio, como parte de la función, la mega función en Nueva York, que va a estar la Casaca Boxing Club presente, que pelea Puello Suriel Matías, que pelea Shakur con Camarón Cepeda, que pelea Berlanga Shiraz, que increíblemente lo tiene a Morrell casi abriendo la cartelera, porque pelea Tsutsumi a 4 asaltos y la siguiente es Morrell. Puede llegar a ser una pelea o la pelea de la noche. Choque de estilos, Morrell que viene, Carlito, de sufrir la primera derrota en su carrera contra Benavides. Largo regresa 5 meses posterior y se enfrenta al ruso Kataev, invicto, que tiene un récord muy similar al de Morrell, casi idéntico, que tiene, al igual que Morrell, muchísima experiencia en el amateurismo y que tiene algunas cositas, a mi entender, de Beterbiev, que ahora ya vamos a ir explayando y metiéndonos a fondo. ¿Cómo la ves, Carlitos querido? ¿Es un riesgo para Morrell volver de una derrota y aceptar un desafío que a priori es difícil en papeles? Yo hacía un comentario hace varios días atrás, muchas personas reaccionaron a ese comentario mío. De hecho, lo hice en Facebook y después lo compartí en X acerca del riesgo que constituye esta pelea para Morel. Yo te voy a dar varios insights por aquí. Yo estuve hablando con Morel el día de antier. Hace 2 días atrás estuve hablando con Morel en una entrevista que voy a publicar la semana que viene, la semana de la pelea en mi canal. Y Morel me comentaba varias cosas. Hay cosas que nadie se atreve a decir, hay cosas que se hablan por interno que muchas veces las personas no las hablan. Primero, Morel me explicó a mí cómo llegó a este combate. A él le propusieron esta pelea, le propusieron el nombre de Kataev, él llegó a su casa, se sentó con su papá, vieron varias peleas, lo que me comenta Morel, a mí está hablando, y va a estar ahí en mi entrevista, las personas la pueden ver después en mi canal de YouTube, y él me comenta a mí que él se sienta con su papá, en su casa, ven la última pelea de Kataev contra el argentino, y aceptan la pelea. Llaman a Luisito para atrás, Luisito de Cuba, que es el que mete a Morel en las carteleras de ring, que está prácticamente una de las cabezas ahora mismo dentro de PBC, el que está organizando todas estas carteleras, Luisito Junior, y lo llaman para atrás y le aceptan la pelea. Yo te voy a decir por aquí varias cosas que quizás en otros lugares no se te atrevan a decir. Morel no ha tenido el mejor de los campos de entrenamiento, más allá de las cosas que está publicando de ring, porque se le está haciendo un caso de promoción extrema a esta cartelera, porque ha sido muy complicado vender los tickets para este estadio. Muchas personas no lo saben, pero este estadio es el estadio donde se organiza el US Open de tenis, que se hace en Nueva York año por año en cada septiembre. Es en este estadio, es un lugar mítico en Nueva York, es un lugar muy querido por el público, pero es un lugar muy complicado para llenar lo que es para una pelea de boxeo, más allá de que Shakur es del northeast de Nueva York y que Berlanga es de la parte sur, que es la parte donde están los latinos. Este estadio está como en medio de los dos lugares, pero se ha hecho tan complicado vender papeletas que de hecho hoy estuve viendo por ahí que casi todas las papeletas las van a revender en esta semana con un 70% de descuento. De hecho, hay papeletas que van a salir hasta en $10, así te lo digo, 12, $13 contarse, porque se ha hecho complicado más allá del tema migratorio acá en los Estados Unidos. Muchos latinos han cogido miedo de ir a los eventos deportivos porque hay, te lo tengo que decir así, se está plantando en la puerta de todos estos lugares y está complicando el acceso del público normal a estos eventos. Entonces, se está haciendo un caso de promoción extrema y se está publicando, yo no sé, tú sigues las redes sociales al igual que yo, todos los días Ring Magazine publica 2 o 3 videos distintos de entrenamiento de Morel, de Alberto Puello, de Shakur Stevenson, de Edgar Berlanga o comentarios de Chirá, etcétera, etcétera. Este campo de entrenamiento no ha sido el mejor para Morel. Dentro del campo de entrenamiento con Ronnie Chill han sucedido cosas. De hecho, se pensó en algún momento que Morel, luego de la pelea con David Benavides, iba a regresar allá a Minnesota, donde él comenzó como profesional, iba a arraigarse de nuevo en Minnesota con los entrenamientos que tuvo en la primera parte de su carrera, con los entrenadores que tuvo en la primera parte de su carrera como profesional, que fue donde vimos las mejores versiones de Morel, más allá de que quizás el nivel de posición era un poco más bajo, pero bueno, aquel entonces fue donde derrotó a un David Allen, que le dio su título mundial interino en la 168, a un Lennon Allen, perdona, etcétera, etcétera. Bueno, él quería esto, no se dio esta pelea y él tuvo que aceptar entrenar aquí de nuevo con Ronnie Shield en Houston, en Texas, aquí en las afueras de Texas. La preparación física ha estado un poco complicada porque Ronnie se separó de su preparador físico, y lo digo por acá,
que es el mismo preparador físico de Shakur Stevenson, y ahora mismo este hombre está haciendo la preparación física de Shakur Stevenson y de Jovenny Telles. Jovenny Telles se separó de Ronnie Shield y está entrenando en la preparación física con el preparador de Shakur Stevenson, que va a ser su entrenador personal para la pelea contra Abbas Barú, que va a ser el próximo 23 de agosto aquí en el Caribe Royal de Orlando, Florida. Más allá que no se anunció de manera oficial, esta pelea debe caer aquí en esta cartelera. Esto lo que se está hablando por interno. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Morel accedió a esta pelea con varias desventajas desde su campo de entrenamiento. Se está esforzando al máximo. Él me lo decía a mí, él está corriendo de madrugada, él ha sumado cosas a su preparación física que había dejado un poco en el pasado, cosas como que hacía en Cuba de preparación física focalizada en explosividad, en pegada, en fuerza, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que quiero dejar claro es que ha habido algunos problemas, pero ya la está terminando ya. Este fin de semana debe terminar la preparación física y ha aceptado un combate que él lo hablaba conmigo. Es de un entero riesgo para él. Es un boxeador que está adaptado a pelear con boxeadores cubanos. Peleó con Arlen López varias ocasiones en el amateurismo y bajo el sello de la IBA. Cuando la IBA organizaba aquellas noches de la IBA, esas peleas están gratis ahí en YouTube. Y de hecho, cuando yo conversaba con Morel, se lo decía: siéntate cuando tengas tiempo, mira estas peleas. Mira cómo él se ve contra Arlen López. Arlen López es un boxeador que tiene muchas cosas en común con David Morel desde el punto de vista técnico. Los dos vienen de esta escuela cubana, entre comillas, que enseña la parte técnica del boxeo y quizás te sirva de aprendizaje. No tomes de patrón la última pelea y la última presentación que tuvo contra el argentino, donde se vio difícil Imán Cataveja en Australia contra el compatriota tuyo, pero bueno, yo creo que es una pelea de alto riesgo para David Morel, que debe sacar su mejor parte, que debe traer un plan de pelea específico y sabe que no debe arriesgar de más. Cataveja es un pegador, tiene fuerza en sus dos manos, pero yo creo que a favor de Morel está que es un boxeador muy frontal, que va hacia adelante todo el tiempo y que es un boxeador que si Morel lo puede dañar con su pegada, probablemente Morel pueda terminar la pelea por la vía rápida. Pero si es un boxeador que le asimila la pegada a David Morel, es un boxeador que va a poner en trabajo a David Morel. Wow, Carlitos, acaba de soltar bomba tras bomba, tras bomba, tras bomba. Sinceramente no me lo esperaba. ¿Está la entrevista disponible allí en la hora del boxeo? La voy a publicar el próximo lunes. Él me pidió que la publicara el próximo lunes, la semana de la pelea. La voy a publicar. Bien, bueno, todos a suscribirse ya a la hora del boxeo en YouTube. El lunes la tienen de estreno. Acaba de tirar una bomba acerca de la preparación de David Morrell y un campamento fallido. Muy interesante también que lo digas previo al combate, ¿no? Porque después muchas veces, ojalá que Morrell salga con la mano en alto y demás, pero por ahí gana, pero no luce del todo bien y se conoce esa versión y mucha gente entiende que al no lucir bien o cosas se utiliza como excusa. Esto es una información exclusiva que tenés vos, que compartió contigo Morrell. Me quedo pensando en muchas cosas, ¿no? Primero, bueno, lamentablemente lo de otro estadio que va a estar semi vacío, que va a tener falta de hispanos y latinos, eso lamentablemente no termina siendo noticia. Ahora, sí, y ojalá igualmente que concurra el público, ¿no? Me quedo pensando por un lado lo de Ronnie Shields, porque dijiste pasaron cosas en el campamento. Cuando me dijiste que el preparador físico de Ronnie Shields salió del equipo ahí, quizás dije, bueno, los problemas eran de Ronnie Shields y sus internos, pero no termino quizás de comprender del todo si la relación entre Ronnie Shields y Morrell no está del todo bien, teniendo en cuenta que se barajaba esa posibilidad de que Morrell cambie de entrenador posteriormente de la pelea de Benavides. Ahora, muy interesante también lo que decís sobre la pegada y demás, porque Morrell en 168 libras era un boxeador, en 175, vaya a saber si por adaptación o qué, empezó a mostrar ciertas falencias que quizás no pasaban en la 168 porque noqueaba rápida, pero con Kalaxic se fue de pelea, con Benavides se fue de pelea también. Volviendo al tema de la preparación física, ya después retomo ahí a la relación que pueda llegar a tener con Rolly Shields. ¿Crees que al haber hecho un sobreesfuerzo y demás, y Narrado que ha trabajado físicamente como quizás trabajaba en Cuba, que sabemos que es una exigencia de deportistas más de atletismo en el buen sentido, que quizás de boxeo en sí, ¿podríamos llegar a ver a un Morrell sobreentrenado?
contra Kataev? No, no creo. De hecho, bueno, la relación con Ronnie Chila, hasta donde, para aclararte este tema, hasta donde tengo entendido, está muy bien. Él sigue teniendo ese mismo insight, esa misma compenetración que tenían ellos de entrenador y peleador. Eso sí está muy bien. Los problemas fueron en cuanto a este tema del campo de entrenamiento y tal. Ahora, él me decía que, o sea, en la pelea contra Benavides le pasó algo que en la pelea contra Benavides hasta cierto punto sí se sintió sobreentrenado porque fue cumpliendo las etapas de recorte de peso tajante, o sea, a cabalidad, y eso no lo ayudó a hacer una rehidratación como la que ellos querían. Me comentaba Morel, y dice que en este campo de entrenamiento trabajaron en cuanto a eso, en cuanto a probablemente subir un poquito más pesado, o sea, hacer bien el peso, hacer bien 175, bien la 175. Hay que tener en cuenta que esta va a ser la tercera pelea de Morel ya en 175. Morel es un 175 natural. Cuando él llega acá a los Estados Unidos, que se adapta a 168, y prácticamente tú lo decías, prácticamente era un weight bully dentro de la 168, porque era muy grande y muy pesada para los boxeadores de la 168, siempre ganaba en cuanto a su físico, pero ya este va a ser su tercera pelea dentro de la división, va a estar más adaptado a lo que es el recorte de peso para la división y va a tener una mejor rehidratación, era lo que él me comentaba, y están trabajando en esto, en subir un poco más pesado, con un poco de más potencia y tratando de no sacrificar velocidad. Sabemos que uno de los factores puntuales, de las mejores cosas físicamente que trae Morel, es aparte de su técnica, su explosividad, su rapidez, que viene seguida de su explosividad. Y él me recalcaba esto, que contra David Benavides quizás la rehidratación no fue la mejor, y más allá de que pudo aguantar la pegada de David Benavides, vimos que por momentos de la pelea se tenía que quedar parado, se recostaba a las cuerdas y tal, y cerrarse en su físico, en su anatomía, para poder amortiguar un poco más este golpeo constante y esta presión constante que ponía David Benavides. Yo pienso que él aprendió mucho a esta pelea, o sea, él analizó todo lo que competía a esta pelea y tuvo un aprendizaje muy grande, y yo creo que, de acuerdo a esto que me comenta, es lo que me da a pensar de que sí, está trabajando mucho en su físico, en tener un mejor físico para 175, y por qué no, probablemente físicamente podamos ver hasta una mejor versión de Morel, o hasta una versión media parecida a la potencia que tenía en 168, si se cumple esto que él me comentó, de que, o sea, va a hacer el peso bien y va a poder rehidratar un poco mejor de lo que rehidrató contra Benavides. Wow, dato interesante, Carlitos querido. Así que no rehidrató como se esperaba frente a Benavides, y eso por lo menos lo que uno veía desde la televisión, en el monitor, se lo veía grande. Digo, Grande. podría haber estado más todavía. Él se refiere a la parte de la ganancia muscular que tiene un boxeador después que tú deshidratas la célula, que, o sea, físicamente tus músculos se ven un poco más contraídos, menos jugosos, te ves, o sea, como menos sudado y tal. Morelo es un boxeador grande de tamaño, pero muscular, o sea, la musculatura como tal, cuando subió contra David Benavides, no subieron el peso que ellos querían desde el punto de vista, cuando tú analizas el índice de masa corporal del cuerpo en cuanto a la distribución de líquidos, no subió en el peso ideal que ellos querían subir para esta pelea. Bien, interesante. Y bueno, hay que ver también ahora con cuánto rehidrata contra Cataé. Muchas cosas importantes. Una preparación que hubo turbulencias en el campamento frente a un rival que es muy difícil. Cataev es verdad que tiene sus errores. Yo creo que de a momentos tiene muy incorporado el boxeo amateur en cuanto a la guardia Cataev, ¿no? Porque de a momentos la baja excesivamente, quedando altamente contragolpeable para los demás, pero maneja un boxeo bien de la vieja Unión Soviética, en punta de pie, brincando, tiene una izquierda tremenda, y además es un boxeador que golpea de manera extraña, porque si uno lo ve tirar los golpes, tira combinaciones raras de distancia rara, el propio movimiento, pero es Es muy muy efectivo. efectivo. Y lo que decías al principio, Carlitos, la asimilación yo creo que va a ser algo fundamental, porque yo creo que si me apurás, Morrell tiene más pegada, pero Cataev tiene más volumen. Probablemente, y probablemente Morel maneja un poco más de volumen debido al uso del jab. Morel es un boxeador que cuando pelea contra Buile, que él les gana, o sea, en tamaño y en distancia, maneja muy bien su jab y se puede mover dentro del cuadrilátero por detrás
o sea, de su primer golpe efectivo. Y ahí es donde más cuidado tiene que tener también, porque yo me he puesto a mirar las peleas de Kataeb para poder hacer un análisis, o sea, práctico antes de esta pelea. Y Kataeb es un boxeador que inicia la mayoría o el 90% de sus combinaciones trabajando el cuerpo. Lo vi en su pelea contra Junior Bronco Menéndez, contra el otro cubano que reside en Panamá, y lo he visto en sus últimas peleas, un boxeador que la mayoría de sus combinaciones trabajan el cuerpo. Es un boxeador que, si bien reside en Australia, trasladó su campo de entrenamiento para Canadá y está entrenando en Canadá con el mismo entrenador de John Orobio, de Artur Beterbiev, ahí, o sea, dentro del gimnasio que tiene la promotora Ayos de Tiger para manejar sus boxeadores, Albert Ramírez, y estos boxeadores que ellos manejan, está dentro de este mismo gimnasio, y estos han sido sus sparring. De hecho, Albert Ramírez ha sido uno de los principales sparring de Kataeb para esta pelea contra David Morel. Y yo pienso que tener un sparring como Albert Ramírez dentro de tu campo de entrenamiento te puede dar muchísimas ganancias, más allá de que si físicamente Ramírez no se parece a Morel, es un 175 natural y de gran pegada, lo ha demostrado en sus peleas, y tiene que tener todo esto en cuenta David Morel el día de la pelea. Kataeb es un boxeador que pega muchísimo, tú lo decías, es un boxeador clásico de esta antigua escuela de la Unión Soviética, que se mueve de una manera, hay que decirlo, inortodoxa, una manera súper extraña dentro del cuadrilátero. O sea, no tiene un movimiento fluido, no hay una fluidez entre su movimiento de piernas y manos, y esto es lo que más extraño y más difícil lo hace. Y por otro lado, un boxeador de esta zona fría, de arriba de Rusia, de donde vienen los lobos chechenos estos, que son durísimos, hay que decirlo, si son durísimos en el cuadrilátero, son difíciles de golpear, asimilan prácticamente todo lo que tú le tires, y como mismo hay que decirlo, una prueba de fuego para David Morel, aceptar en su regreso después de una derrota, una pelea como esta, también es una prueba de fuego para Kataeb. Para Kataeb está en juego ganarse a David Morel, uno de los boxeadores quizás con más pedigrí en el boxeo actual, y para Morel está en juego ganarle a Kataeb, volverle a insertarse quizás en una antesala de un título mundial, más allá de que los títulos mundiales aquí están distribuidos en dos nombres dentro de esta división, pero bueno, hay que esperar. Yo creo que se arriesga mucho, pero confío en que Morel pueda sacar esta pelea adelante también. Sí, wow, buen detalle también el hecho de que Kataeb esté haciendo sparring con Albert Ramírez y que además sea parte del equipo de Beterbiev. Es un boxeo tan raro, pero tan efectivo. De a momento parece un malabarista. Yo lo apodé el artista de la finta, el hombre, porque de repente te apunta la cabeza, o mejor dicho, te fintea que va a la cabeza, y cuando uno se cubre, ¡pac!, va el cuerpo. Tiene un gancho de izquierda, boxeo en punta de pie, y sobre todo, creo yo, Carlito querido, que media y larga distancia son la distancia donde más explota su boxeo. También una similitud con Beterbiev, la manera también en que tira la mano izquierda. Creo que puede llegar a tener problemas con la guardia de Morrell, pero me imagino tanto de Kataeb como también de Morrell el intentar cerrar los ángulos, porque si hay una similitud que tiene también Kataeb con Morrell, es que son dos boxeadores angulosos. Yo creo que quizás crea más ángulo por venir de Rusia y demás, y estar todo el tiempo en punta de pie Kataeb. Hay algo, o sea, y esto es lo que él estaba trabajando, recordé el nombre de su entrenador, Mark Ramsey, que para mí es uno de los mejores entrenadores de boxeo en la actualidad, pero hay algo que hay que tener en cuenta. David Morel perteneció a una escuela de cubanos, una escuela de boxeo, o una generación de boxeadores cubanos juveniles que hizo la mayor parte de su campo de preparación en Rusia. En aquel entonces, que era sobre los años 2019-2020, la escuela cubana de boxeo tenía un convenio con la escuela rusa de boxeo, y todos los años mandaba por alrededor de 6-7 meses un equipo de boxeadores cubanos para Rusia. En ese equipo estaba Johnny Telle, estaba Morel, estaba Johannes Martínez, estaba Ariel Pérez de la Torre, quizás sean nombres familiares para ti, unos sí, otros no. Estaba Lenar Pérez, que es uno de los mejores, una de las promesas que veo dentro de la división crucero en la actualidad, más allá de que todavía no ha cruzado el charco, como decimos, para el lado acá, no ha cruzado el océano, pero cuando lo haga va a dar muchísimo que hablar. Y los mejores boxeadores de aquella escuadra estaban menos de los hermanos Peró, Dainer Peró, y los nombres, los mejores nombres, los que más se adaptaron a esta escuela de boxeo ruso allá fueron Morel, Lenar Pérez y Dainer Peró, que fueron campeones mundiales juveniles de la IBA, cuando aquello se llamaba AIBA, no IBA, cuando aquello se llamaba AIBA, en aquel entonces, haciendo un poco de historia de boxeo. Y Morel es uno de los boxeadores que salió invicto dentro del circuito ruso de boxeo amateur. Morel es uno de los boxeadores que salió invicto teniendo 17 años. Y fue su preparación para aquel mundial juvenil que gana después.
él salió invicto dentro de este circuito. Yo no sé si él peleó en aquel momento contra Kataev, yo estaba revisando el récord amateur en Borrec, pero sí enfrentó muchísimos rusos en aquel entonces, en sus peleas amateur, a Pavel Susulin, boxeadores rusos que han venido después teniendo muy buen recorrido dentro del boxeo y que pertenecen ahora a esta promotora rusa RSC, y Morel los derrotaba todo con facilidad. Entonces yo creo que el factor a tener en cuenta es este también. Morel probablemente conoce el boxeo ruso, se adapte muy bien a este tipo de boxeadores, más allá de que fue algo que él vivió hace 3, 4 años atrás, pero bueno, al final la memoria muscular te vuelve a traer esos recuerdos en algún momento de combate. Y de ahí es donde yo saco también de que probablemente los primeros rounds de pelea sean rounds cruciales para ambos boxeadores. Creo que van a ser rounds donde van a probar sus pegadas. Creo que va a ser, teniendo en cuenta lo que es Kataev, probablemente los rounds donde Kataev elija salir a presionar desde un inicio y Morel va a tratar de aceptar la pegada de Kataev a ver cómo se ve ante él. Yo pienso que si Morel pasa de buena manera estos 3 primeros 4 rounds de la pelea, termina llevándose la pelea, independientemente de cuál sea la decisión final, pero va a terminar llevándose la pelea.